Hola, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir, voy a compartir con ustedes lo que correspondería a la clase número 3, la clase del día de ayer, viernes 6 de agosto. ¿Ya? Ya, entonces, como les decía, corresponde a nuestra clase número 3. El día de ayer pudimos estar haciendo el repaso de la clase anterior, como pudieron ver, y al igual que la grabación anterior de la clase, no voy a detenerme mayormente en el repaso en sí, ya que queda más que nada en la clase, y en ese sentido les recomiendo que puedan ir a el video de la clase número 2 y así ya no nos vamos a detener tanto en lo que es el repaso, porque esto más que nada corresponde para la participación en clase de cada uno de ustedes. Entonces, solamente la mención muy breve o en realidad solo la mención que se destacó acerca de los anacenos o de los anaquitas, que fue algo, un tópico especial que pude compartir con ustedes la clase número 2. También acerca de ya cuando las 12 tribus ya están con todo el terreno, todo el territorio distribuido. No olvidemos que se entiende que las tribus solo conquistaron o tomaron posesión junto a Josué de las ciudades principales. Era responsabilidad de cada una de ellas poder tomar posesión del territorio que les correspondía. El altar junto al Jordán, bueno, ahí es un hecho donde dos tribus y media pudieron, regresaron al lugar, a su territorio, y para no olvidarse y para que las futuras generaciones no mencionaran, no tuvieran dudas acerca de esto, o pensaran que ellos habían dejado a Dios, ellos hacen un altar. Ahí suceden otras cosas, pero solamente mención de eso. Y lo último que vimos fue ya en los últimos momentos de Josué, su muerte y todo lo que él anima. Y también se destacan algunos versículos, los últimos casi del libro de Josué, donde nos dice que el pueblo sirvió al Señor solo el tiempo mientras Josué estuvo vivo y mientras estuvieron vivos los ancianos. Después el pueblo no sirvió. Esto también nos permite poder introducirnos a lo que ya es el libro de Jueces. Eso también lo vimos en la clase anterior, en la parte general acerca del libro de Jueces. Y vimos acerca del nombre, que en realidad nos estamos refiriendo solo a no jueces que administran justicia propiamente tal, no en todos los casos, sino que más que nada nos podemos referir a libertadores por los momentos que ellos experimentaron. Hay una especie de frase que se repite prácticamente casi a lo largo de todo el libro de Jueces, que es aquella que se señala que en ese tiempo no había rey en Israel y que cada uno hacía lo que bien le parecía, ya sea como para introducirnos en una de las historias, o para pareciera que es como modo de justificación o para advertirnos acerca de lo que se va a narrar, ¿ya? Y de esta forma yo les pedí la clase anterior también de que pudiesen leer estos relatos que aparecen en el libro de Jueces. Son los únicos dos relatos que aparecen aquí, y los otros son, más que nada, son los mandatos o son el periodo, o se menciona acerca de los jueces propiamente tal, pero relatos como historias aparecen solamente dos, y son los que yo en esta ocasión les había pedido que pudiesen repasar y más que nada estudiar o leer, más que nada. Son dos relatos bastante especiales, no me voy a detener tanto porque esto también se comentó en clases, pero aquí yo les tengo el resumen, y esto también aparece, lo mencioné muy someramente en el video de la clase anterior.
Primer relato en el capítulo 17-18 acerca de Micaías y su santuario, y el segundo es acerca de un levita, otro levita, y su concubina. Esto están en los capítulos 19 al 21. Este último relato es bastante extenso y nos habla de hechos bastante desagradables. Bueno, Micaías no nos dice exactamente quién era Micaías, sino que nos habla de él ya. Dice, manda a elaborar un ídolo y lo pone en su casa, crea un santuario y hace a uno de sus hijos sacerdote de este ídolo. Luego se encuentra con un levita, lo convierte en sacerdote de este ídolo. Posteriormente, miembros de la tribu de Dan roban la casa y al sacerdote, o sea, este levita, llevándoselo para ellos. Y además destruyen la ciudad de Lais, que era una ciudad pacífica, que no sin muros ni nada, porque era totalmente tranquila. La toman para ellos. Y bueno, también nos mencionan que hasta mucho tiempo después el ídolo de Micaías estuvo en esa ciudad y fue objeto de adoración. Eso de modo muy breve. Ya ustedes si han leído los capítulos 17 y 18 se darán cuenta que es bastante extenso, que el relato comienza con otra sección, pero más que nada es eso, porque insisto, esto fue algo que nosotros vimos en clase, así que pudimos comentar. Y el segundo relato se dan cuenta que es mucho más extenso, 19 al 21. Dice otro levita, porque en la primera historia ya se menciona un levita, regresaba de Belén, donde había ido a buscar a su concubina. La Biblia nos menciona de que él tenía una concubina. Yo le hice mención de que era muy normal en ese tiempo tomar concubina. Que era una concubina, en realidad era una segunda esposa, pero de un rango menor, porque en ese tiempo estaba por costumbre tomar una dote cuando se casaban. Bueno, la concubina no se ofrecía dote y por esa razón era una segunda esposa, pero inferior, por esa razón. Pero dicen que esto era normal. No nos da más detalles, sino que nos dicen que él se separa o la concubina lo deja, él sale a buscarla y cuando ya venía de regreso, él va a buscar, estando en la casa del padre de su esposa, de la concubina, él le insiste que se quede varios días, etcétera, etcétera. Luego ya cuando va a pasar la noche, se queda en una ciudad y de una persona, que es la única como que le ofrece quedarse ahí, y nos habla de que los benjamitas, o sea, de la tribu de Benjamín, le piden a este hombre que deje salir a el levita. Comentábamos ayer de que en realidad cuando se menciona este hecho es muy similar al hecho que ocurre cuando están los ángeles eh, con Lot en Sodoma y Gomorra. La historia es bastante similar en el sentido de que los habitantes, los hombres le piden que lo saque, que saque en este caso al levita porque lo quieren conocer. Yo les comentaba a los hermanos de que esta frase, que es bastante similar a este otro relato, en realidad se refiere, o al menos la mayoría de las interpretaciones que yo pude encontrar, es que se refiere a que los hombres querían tener relaciones sexuales con el levita. Lo mismo sucede en el relato de Lot. ¿Ya? ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, hay que entender que por esas razones que yo hice tanto énfasis en el contexto, en esta frase que aparece casualmente antes de que comience esta frase, estos relatos, aparece esta frase que dice que en ese tiempo no había rey y que cada uno hacía lo que bien le parecía. También que los capítulos 1 y 2 de Jueces nos ilustran muchísimo acerca del contexto. Entonces nos hablan acerca de que Israel prácticamente se volvió a los ídolos, se casaron con mujeres extranjeras y esto produjo de que su corazón se desviara totalmente de lo que Dios un día les había dicho que no hicieran. Entonces es por eso que nos podemos encontrar con estos relatos. Les decía, continuando con la historia,
esto es lo que estos benjamitas querían hacer. El hombre que los hospedaba no lo deja y le da la hija y a la concubina. Estos hombres toman a la mujer, toman a la concubina, abusan de ella y la terminan matando. Al otro día, Levita pareciera ser como que casi, no sé si tan preocupado por ella o simple y llanamente por, no sé, en realidad no nos habla mucho acerca de todo eso. eh, y él lleva a su concubina, a su esposa, a su mujer, y al verla en este estado, va por cada una, la troza en 10 partes y cada pedazo lo reparte, bueno, en realidad en 12, uno por cada tribu, y reparte cada uno de los pedazos de la mujer como para mostrarle a los demás de que en realidad esto habían hecho. ¿Ya? Eso que aquí dice, como consecuencia de esto se levanta una guerra civil contra Benjamín de parte de las demás tribus porque se reúnen los ancianos y se dan cuenta que en realidad la tribu de Benjamín había actuado de manera tan cruel con la pobre mujer y se arma una guerra por mucho tiempo de las tribus contra la tribu de Benjamín. Casi la exterminan, mueren casi todos, y luego en la Biblia nos habla de que como murieron casi todos los varones, las mujeres no tenían, o sea, no quedan mujeres tampoco, eh, y la población de esta tribu disminuye muchísimo. Es por eso que, perdón, es por eso que como acuerdo, porque en realidad las demás tribus lo único que quieren es que la tribu de Benjamín se termine, casi la exterminen, llegan a un acuerdo de que ellos puedan robarse mujeres porque todas las demás tribus le juraron la ley del hielo a la tribu de Benjamín y prohibieron de que no le iban a dar sus mujeres de manera voluntaria. Ya, esto más que nada resumido y de mucha mención breve es lo que se relata en estos capítulos. Insisto, el relato está en Jueces, capítulo 19, al capítulo 21. Así que quienes no lo hayan leído, les pido por favor lo puedan leer, porque fue algo que comentamos en clase y que, insisto, esto nos permite poder contextualizar muchísimo para entender el libro de Jueces. Por esa razón yo les pedí que lo pudieran leer, más que nada, porque más que destacar los jueces en sí, que es algo que vamos a ver a continuación, es, como pueden ver, es el contexto. Por eso yo les decía, hay que entender y no tenemos que olvidar la época de los jueces. Eh, y luego de esto, no fue el periodo más mejor, si se puede decir así, de Israel, muy por el contrario, fue un periodo bastante desagradable y Israel no, todo lo que experimentó, por ejemplo, estas situaciones, no fue porque ellos estuviesen fiel a Dios, sino que la Biblia hace mucho énfasis en que ellos se volvieron a los otros dioses, a los dioses cananeos, a los dioses de que estaban ahí y que Dios les había prohibido que no em, rindieran culto. Y hacen todo lo contrario. Por esa razón, en el capítulo 1 de Jueces, vemos que nos menciona de que Dios permite, porque Israel no destruye. También ahí vemos que dice que la tribu tanto no destruyó a los habitantes, por ejemplo, amorreos, cananeos, jebuseos, los mismos filisteos no los destruyen, sino que los hacen tributarios. Producto de esto es que más adelante estos mismos pueblos intentan tomar el territorio que Israel había quitado. Entonces, cuando ellos, en la época de los jueces, Dios, por causa de esto que ellos no hicieron, les da el poder a estos otros pueblos para que pudiesen atormentar y molestar muchísimo a Israel.
bueno, molestar es una palabra suave en realidad en comparación con lo que hacen. Y por esa razón es que Israel empieza a ser torturado, empieza a ser constantemente, em, empieza, mira, la Biblia lo dice que es como piedra de tropiezo, ¿ya? En realidad es algo que es muy, los invaden, les quitan las cosechas, etcétera. Entonces, por esa razón es porque ellos mismos olvidan. Y la Biblia nos dice que cuando Israel clamaba, Dios levantaba a un libertador que los salvaba del lazo o de lo que estos pueblos hacían con ellos. ¿Ya? Ese es el contexto. Entonces, por esa razón es que ocurren todas estas cosas, principalmente porque Israel había dejado a Jehová, había dejado y había abandonado la ley de Jehová. Aquí podemos ver un esquema más que nada. Yo aquí le puse ver capítulo 1 y 2. Insisto, sirve para el contexto, para entender el por qué sucede lo que sucede. Podemos ver la época de los jueces, que en realidad son del capítulo 3 al 16. eh, Nos aparecen bastante, dicen sexto periodo, pero en realidad algunos clasifican a estos jueces como jueces mayores, jueces menores, principalmente es por el periodo que ellos están. Y hay algunos que son muy pocos años y en cambio hay otros que aproximadamente están 40 años liderando. ¿Ya? Y ya partimos con el primer juez, que es Otoniel. Su nombre significa Dios es poderoso, es hijo de Kenaz, hermano de Caleb. En su vejez Caleb, en la época de la división de la tierra, ofreció la mano de su hija para quien tomara la ciudad de Debir. Su sobrino Otoniel tomó Debir y de esa forma tuvo a Axa por mujer. Durante los 15 años posteriores a la muerte de Josué, Israel cayó en la apostasía, lo que yo mencionaba, y Dios los entregó en manos de Cusam Rizataim, rey de Siria mesopotámica. Angustiados clamaron al Señor, quien levantó a Otoniel, el primero de los 7 jueces, para restaurarlos. Otoniel restauró con gran éxito a Israel y tuvieron paz durante 40 años. Esta es Otoniel. El segundo juez, Ahod o Ehud, también lo podemos encontrar de esa forma, significa unión o poderoso. Es descendiente de Benjamín. Se describe como zurdo, lo cual es poco usual, por eso también se destaca esto. Asesinó a Eglón, rey de Moab. Yo, en algunos casos, o al menos intenté destacarle, por ejemplo aquí, Moab se lo puse en negrita, ya todos estos pueblos que empiezan a molestar a Israel, que los empiezan a asediar, que empiezan a hacer de escarnio para ellos, se los puse en negrita e intenté ponerle el periodo también que estuvieron liderando, ¿ya? No es que sea porque simplemente se me ocurrió o porque apareció así o porque lo encontré así. No, es con ese objetivo. Más que nada para destacar el pueblo que venía siendo y del cual Dios también los liberaba. ¿Ya? Como paréntesis. Entonces les decía, asesinó a Eglón, rey de Moab, quien había oprimido a Israel durante 18 años. Consiguió acercarse a Eglón como portador de tributos y tuvo éxito en lograr que todos los siervos del rey salieran de la sala con el pretexto de tener un mensaje secreto para el monarca. Así tuvo oportunidad de matar al rey, el cual se describe como muy grueso, es decir, muy gordo. Luego llamó a Israel a sacudir el yugo extranjero. En la guerra que siguió, muchos moabitas perdieron la vida. Después de la liberación por Ahod, la parte sur de Israel tuvo reposo por un largo tiempo. No nos dice cuánto, pero nos dicen que sí tuvo reposo. Aquí yo les mencionaba, no recuerdo exactamente el versículo, pero en esta parte donde se relata la historia de Ahod, nos habla de que Ahod le entierra la espada y como era este hombre tan gordo, la espada quedó enterrada ahí. Y la Biblia, al menos la Reina Valera, la 1960, que es como la que oficial que todos manejamos, nos dice que salió estiércol, así que lo puedan buscar. Pero yo les mencionaba a ese día o al día de ayer en la clase de que no es en realidad que literalmente haya salido estiércol. Otras traducciones y otros estudios nos dicen que en realidad se traduce como estiércol porque es para poder
señalar que salió algo de su interior. Y para los judíos, el hecho de mencionar que es estiércol en realidad es para decir que algo desagradable salió. La traducción más apropiada es decir que se le salieron los intestinos, ¿ya? Así que ahí cuando lean o han leído este pasaje, en realidad se refiere más que nada a eso, que se le salieron los intestinos. Como era un hombre tan gordo, y aquí pueden ver de que en el dibujo, de que la espada quedó prácticamente ahí enterrada en este rey. Esto es Ahab. El tercer rey, bueno, perdón, en el tercer juez es Samgar o Shamgar, que significa copero o fugaz. Solo se registra un acto heroico de Samgar, que nos dice que mató a 600 filisteos con una quijada de ganado vacuno. Y debido a ello se dice que logró salvar a Israel. Yo les menciono, bueno, no solo es ocurrencia mía, sino que se describe así, que no se le da el título de juez. Cuando uno lee la historia de Senghor, nos dice lo que hizo, cómo lo hizo, pero no nos dice que entre el periodo de Ahod y ahora que viene Débora y Barak, ocurre este hecho. Por esa razón es que se entiende que no se le da el título de juez o no se considera como juez, porque no hay indicación alguna de que los israelitas lo hayan considerado así, a pesar de que los libertó de la opresión. También yo aquí les puse de manera bastante eh, como pequeño el poder mencionar de que se dice acerca del nombre que él tiene, probable dice es un nombre óreo para el hijo de Anat. A jugar por este nombre, Samgar pudo ser óreo, aunque el nombre de su padre es semita. Había una diosa cananea que que llevaba el nombre Anat, a manera que es válida la conclusión de que su padre era cananeo o incluso israelita, ¿ya? Pero el nombre no era israelita, ¿ya? Eso es solo como dato. Débora, la historia de Débora. Bueno, la historia de Débora, yo aquí le puse Débora, Barak y Yael. Básicamente lo que les expliqué fue que siempre se tiende a conocer dentro de los relatos más extensos, siempre se destaca Débora por ser la mujer que jugaba y bueno, el contexto es algo bastante diferente porque Débora era la líder, pero el que estaba a cargo en sí, entendiendo la cultura hebrea, entendiendo la cultura, siempre vemos que el hombre tiene preponderancia sobre la mujer, ¿ya? Y causa curiosidad el por qué una mujer se destaca principalmente, o dos mujeres se destacan principalmente en esta historia. Porque la Biblia nos dice que Israel buscaba consejo en Débora. Lo que sí sabemos es que como el que estaba a cargo era, o oficialmente era Barak, pero Débora le da una orden y podemos resumir así la historia. Hay una orden de parte de Dios que dice, ve, Barak dice, sí, pero acompáñame, producto de esto, de no una obediencia absoluta, que en realidad a Barak lo vemos bastante debilitado en el tema de no tomar el lugar que le correspondía. Eh, Débora le dice, sí, yo te voy a acompañar, pero Dios, la gloria no va a ser tuya, sino que Dios te va a entregar a Císara, que es el malo de esta historia, pero te lo va a entregar en manos de otra mujer. O sea, no va a ser de él. ¿Qué podemos destacar de esta historia aparte de todo esto? Que cuando no había o no hay un liderazgo, en este caso vemos a Barak bastante débil en ese sentido, Dios utiliza y utilizó a dos mujeres. ¿Y por qué hablo de dos mujeres? Porque quien mata a Císara, que era el capitán del ejército del rey cananeo, era la que lo hace, la que eh, concreta y ejecuta es Yael.
Ya, bueno, aquí dice, después de la larga opresión del rey Azor, Débora llamó a Barak y le encomendó la misión de liberar a Israel del yugo extranjero y profetizó que una ofensiva desde Tabor atraería al ejército de Sísara y Javín a la aniquilación en el llano, incluyendo la muerte de Sísara por mano de una mujer. Acompañó al ejército a la batalla y más tarde con Barak compuso un himno de victoria. En su huida, en la huida de Barak, Sísara, el general del rey cananeo Javín, fiado en la paz que había entre el rey y Eber, se dirigió hacia la tienda de Yael. Esta lo hizo entrar y le dio leche para aliviar su sed. Cuando Císara estaba profundamente dormido, le atravesó las sienes con una esclava y así murió. Luego llega Barak y ella le dice, aquí está a quien estás buscando, y se lo entrega muerto. Entonces esta historia más que nada es la preponderancia del rol de la mujer y cómo Dios utiliza a quien quiere. Eso es como lo que podemos aprender en realidad acerca de este relato. Bueno, hay mucho más, ya ustedes pueden sacar quizás mucho más, pero yo quise destacar esto no porque yo sea mujer, sino porque les mencionaba de que siempre se tiende a destacar el rol de Débora, pero en realidad finalmente la que ejecuta y es brevemente mencionada es Yael. Gedeón, este es otro relato de los más conocidos de la época de los jueces. Mencionarles también de que muchos de estos jueces quizás moralmente no eran perfectos, perdón, no eran perfectos, pero era a quien Dios quería levantar, ya a quien Dios quería usar en el momento que él deseaba. Gedeón significa leñador o talador, picapedrero, guerrero. Era hijo de Joás, de la familia de Abiezer, que vivía en Ofra, Manasés occidental. No olvidemos que la tribu de Manasés estaba en dos territorios, ¿ya? Por eso yo hablé en un inicio de dos tribus y media, porque había una que estuvo a un lado del Jordán y la otra en el otro. Durante un periodo de la opresión madianita, Gedeón fue llamado por el ángel del Señor para librar a Israel. Para que el pueblo pudiera reconocer que la victoria no sería el resultado de la capacidad o fortaleza humana, Dios indicó que las fuerzas de lucha fueran reducidas. Y ahí podemos ver que muy poco a poco Dios le va dando instrucciones a Gedeón de que reduzca hasta que llegó a 300. Con los 300 hombres haciendo sonar sus trompetas, gritando y quebrando las vasijas, dentro de las cuales se habían ocultado unas antorchas, Gedeón atacó de noche. Y esa fue la gran técnica de Gedeón. Tomados por sorpresa, los madianitas se llenaron de pánico. Cada soldado peleó contra su compañero y el ejército huía. Se mataron unos a otros. Los efraimitas, instruidos por Gedeón para que cortaran la ruta de escape en el Jordán, apresaron a dos de los príncipes de Madián y enviaron sus cabezas a Gedeón. Luego Gedeón siguió la persecución al otro lado del Jordán y capturó y mató a los otros dos príncipes madianitas. Gedeón rehusó la oferta del pueblo de hacerlo rey, reconociendo que Dios era su único rey. Pero actuó en forma necia al hacer un efod con las joyas traídas por Israel y exhibiéndolo en su pueblo natal de Ofra. Esto llegó a ser un objeto de adoración y un medio de caer en la idolatría. Tuvo gran harén y parece que se entregó a la buena vida. Después de jugar Israel durante 40 años, murió a edad avanzada y fue sepultado en Ofra. ¿Qué les parece? Por eso quise mencionar esto, porque, o sea, el hecho de no todos eran perfectos, no todos eran moralmente los mejores, por esta razón. Gedeón no lo es y tampoco lo va a ser muchos de los otros jueces que vamos a ver. Luego de la muerte de Gedeón, Abimelech, su hijo, con una concubina, asesinó a todos los demás hijos de Gedeón menos uno y se hizo rey. ¿Qué les iba a mencionar? Que bueno, no todos son perfectos, pero la Biblia nos dice que aún así Dios los levantaba y durante el tiempo que el juez estaba, Dios le daba la victoria
y el pueblo en realidad se acordaba de Dios. Cuando el juez moría, el pueblo se olvidaba de Dios y volvía en realidad a lo que estaba. Por esa razón vemos que aparece Moab, aparece los cananeos, y aparecen los amorreos, y así ya van varios, los Mesopotamia, eh, aparecen varios pueblos que mismo Israel no mató. Y lo otro que les iba a mencionar, con esto, como con la parte final, porque no podemos obviar ciertos momentos, no podemos obviar ciertos hechos de algunos jueces, mencionarles que a veces tendemos a ver, o a los niños especialmente, se les enseña como si fuesen los grandes héroes. Y no está mal hacerlo, pero cuando nosotros llevamos entendiendo la palabra del Señor, podemos ver en realidad cómo eran los hombres y mujeres en realidad que Dios usó. En este caso, la época de los jueces se tiende como a romantizar mucho, que eran hoy los grandes jueces y libertadores, sí, pero no eran los mejores. O sea, no los podemos comparar con Moisés, no los podemos comparar con Josué, o sea, moralmente no eran correctos. Podemos ver aquí que, claro, Gedeón se rehusó que lo pusieran como rey, pero pidió el botín al pueblo y con esto se hizo un efod. Y este efod, perdón, terminó haciéndolos caer en idolatría. Y la Biblia dice que incluso ese efod estuvo mucho tiempo y la gente adoraba ese efod. Ahora comprender un poco, esta es la época de los jueces. Por eso que el relato nos dice, la Biblia nos dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí empieza ya el periodo de estos, o al menos la menciona en la Biblia, de estos jueces ya con periodos muy pequeños o muy poca información se conoce acerca de ellos. Tola, jugó Israel 23 años, poco se sabe acerca de él, porque el relato bíblico solo nos dice que era hijo de Fuá, de la tribu de Isaacar, y que vivió y murió en Samir, en la región de las colinas de Efraín. Yair significa él iluminará, era galadita, jugó Israel durante 22 años, tuvo 30 hijos que puso como administradores sobre 30 aldeas de Jair. Pudo haber sido un descendiente directo de Jair II y por ello haber tenido algunos derechos sobre estas comunidades. ¿Ya? Jefte. Este es otro que tiene un relato un poco más extenso. Era galadita, o sea, de la tribu de Gad. Vivió como jefe de una banda de otros expulsados porque él era hijo ilegítimo. Durante el exilio, miren, y aquí quiero hacer un paréntesis respecto de esto. Recordarán que, o al menos se nos ilustra que dicen que Jefté era como una especie de mafioso que atacaba en los caminos porque como era hijo legítimo, había sido expulsado ya. Pero él vivía como junto con todos los expulsados, entonces era como un rebelde, como mafioso, así, y así había tenido y había creado como una gran comunidad. Eh, ya, eso es más o menos como para que nos ilustremos quién era Jefté. Durante el exilio de Jefté, dicen, los amonitas invadieron el territorio israelita, ¿ya? Y aquí lleva otro pueblo. Los oprimieron, lo ocuparon y oprimieron a sus habitantes por muchos años. Finalmente los hebreos orientales llamaron a Jefté y lo pusieron como juez. Y en general sobre ellos para que los liberara de los amonitas. O sea, ellos, los demás de Israel llamaron y dijeron, Jefté, te necesitamos, ayúdanos. Intentó negociar con los amonitas para inducirles a terminar su ocupación ilegal del territorio israelita. Sus esfuerzos fracasaron, de modo que comenzó la acción militar que concluyó con la derrota de los amonitas y la recuperación de las regiones sometidas. Antes de la batalla, imprudentemente hizo un voto
de que si obtenía la victoria ofrecería como holocausto al señor, al primer miembro de su clan que saliera a recibirlo. Al volver victorioso se entristeció mucho cuando le salió al encuentro su única hija. ¿Ya? Yo les mencionaba de que es probable que la historia egipcia siempre se conoce como más que nada por este voto, y porque algunos dicen que sacrificó a la hija, ¿ya? Pero, de acuerdo con la narración, y mencionamos que son interpretaciones, ¿ah? Y también leíamos que en realidad sí se puede decir que quizás referente a lo que puede haber sucedido, es que cuando dice hizo de ella conforme al voto que había hecho, aunque algunos comentarios y comentadores intentan explicar que sencillamente la dedicó a virginidad perpetua, o sea, que ella no simplemente no se casó, ¿ya? Pero tampoco hablamos de que eso es A o B pueda ser netamente así, ¿ya? Juzgó Israel durante 6 años, ¿ya? Esa es la historia de Jefté. ¿Con quién seguimos? Aquí comienzan otro periodo de jueces bastante breves. Ibsan significa que es ilustre, bueno, juez que dirigió Israel durante 7 años. Era nativo de Belén de Zabulón, una ciudad a unos 11 kilómetros al oeste-noreste de Nazaret. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Nada más se sabe de él. Elón se traduce como roble o terebinto. Era zabulonita, juzgó Israel durante 10 años, fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. O sea, más información no nos dan. Abdón, siervo de Dios, eso significa juez de Israel por 8 años. Se dice que él tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, lo que sugiere una gran fortuna e influencia. ¿Por qué se habla de asnos? Porque los caballos todavía no eran muy comunes en ese tiempo en Israel. ¿Ya? Eso, más que nada, más información de la que sale aquí, en realidad la Biblia no nos da. Entonces, por eso son bastante breves. Lo importante son los periodos. Por ejemplo, el primero fue 7 años, el otro 10 y este estuvo por 8, el último. Y ahora nos vamos al último juez. Y creo que es de todos el más conocido. Bueno, Sansón significa pequeño sol. Era hijo de un danita, o sea, de la tribu de Dan, llamado Manoah. Nació en Sora, localidad del territorio meridional de Dan. El ángel de Jehová predijo el nacimiento de Sansón y anunció que libraría a Israel del yugo filisteo. Era nazareo de su nacimiento. ¿Se acuerdan que una vez vimos lo que era nazareo o el voto de nazareo? Bueno, y también mencionamos uno de los, como ejemplos o ejemplos negativos, bueno, Sansón. Ya aquí yo les traje o sea, cuando la Biblia nos habla de Sansón, se explaya en varios capítulos, pero se puede resumir en estos 5 hechos de manera muy, muy, como mencionarlos, ¿ya? Primero, se enamora de una mujer filistea de Timnat y se casa con ella. Los padres, después aquí hay una respuesta, los padres le dicen, pero ¿cómo te vas a casar con una filistea? Él dice, pero es que miren, no lo han visto, yo me enamoré, ya, se casa. Luego sucede algo y con ella, así que creo que yo les di la información errada y ahora me estoy acordando. Perdón, pero yo sé que ustedes leyeron la historia, así que ahí se tienen que haber dado cuenta de mi error, ¿ya? El segundo hecho es, estando en la peña de Tam, los filisteos se quieren vengar de él y termina matando a 1000 de ellos. Tercero, va a Gaza donde una prostituta, al irse y ve las puertas de la ciudad cerradas, las arranca. Las ve cerradas, entonces las arranca y obviamente al otro día se crea un gran problema. 4, se enamora de Dalila, aparece Dalila en la historia, ella lo traiciona y pierde su fuerza. Y 5 y última parte,
Los filisteos hacen una gran fiesta de sacrificios al dios Dagón, usan a Sansón para reírse de él y por única vez vemos en el relato clamó a Jehová por un último intento de fuerza. Finalmente mata a más filisteos que en toda su vida y muere junto con ellos. Yo quise poner esta mención porque cuando leemos la historia de Sansón, vemos que él aparece con su fuerza y como que pareciera que no es muy consciente de lo que a lo que Dios había puesto en su mano. Me preguntaban ayer, pues, en la clase acerca de si Sansón era considerado como un juez de Israel. La Biblia sí lo menciona como juez de Israel, es decir, él juzgó a Israel. Y ese era el propósito por el cual Dios lo llama. Pero básicamente juzgarlo en qué? En el sentido de que era un libertador. Su propósito era ser el libertador, o sea, libertarlo del yugo de los filisteos. Ese era su objetivo. Por esas razones que Dios le dio gran fuerza. Por esa razón también se le considera un juez. ¿Ya? No nos tenemos que olvidar del concepto de juez, que es más que alguien que administra justicia, son libertadores. ¿Ya? Por eso son puros hombres casi, porque aplican fuerza bruta. Hay campañas militares, todo esto. Entonces, eh, entonces, eso podemos ver, pero en el último pasaje, en los últimos relatos, ya o sea, versículos de la historia de Sansón, podemos ver de que él clama, o sea, dice, y clamó a Jehová, o bien oró a Jehová, y le pide misericordia, le pide que una vez más le devuelva su fuerza. Luego dicen que él ya estaba ciego si los filisteos, porque él había matado muchos filisteos, siempre les hacía, se burlaba de ellos incluso, y los filisteos lo único que querían era deshacerse de Sansón. Entonces, cuando se dan cuenta que él ya no tiene fuerza, le sacan los ojos, por eso que está ciego. Entonces, él pide después, estando en el templo, de que lo lleven a donde están estos dos pilares, y ahí es donde él ora y le pide a Dios que por favor eh, le dé fuerza por última vez. Él le pide una oración muy sincera, y Dios se lo concede para poder librar a Israel de estos filisteos incircuncisos. Y Dios sí lo permite, y como nos dice el relato bíblico, termina matando más filisteos de todos los que había matado en toda su vida. Y así termina la historia de Sansón. Bastante curioso, ¿cierto? Yo creo que, eh, no sé, nos deja bastante que desear y tenemos mucho más que aprender. Ya no me puedo explayar ni extender mucho más por el tema del tiempo, pero podríamos tener una clase completa hablando de Sansón. Y ella era el último juez de Israel, y aquí yo les puse esta imagen breve, con la única salvedad que ustedes puedan darse cuenta que los últimos aparecen dos últimos, ya aparecen dos últimos, pero mencionarles que por qué vimos todos los anteriores menos los últimos, principalmente porque sacerdote Eli y Samuel, si bien es cierto, cumplieron el rol de jueces, pero no aparecen en el libro de los jueces, ¿ya? Es solo esa la única distinción. Obviamente los vamos a ver ya cuando comencemos la próxima semana el libro de esa primera de Samuel. Vamos a ver y podemos mencionar en realidad que aquí hay un sacerdote o un juez bueno, y el otro, uno conforme al corazón de Dios, conforme a cómo tenía que ser su trabajo, y el otro no tanto, ¿ya? Pero eso es como la distinción solamente, ¿ya? Porque la mayoría de los demás sí aparece en el libro de los jueces, y estos no, pertenecen eh, a otro libro, ¿ya? Y bueno, aquí esta imagen igual nos menciona el hecho de que dice, cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento.
¿ya? Eso es más que nada la historia de jueces, de los jueces. Yo les dejé en el grupo de WhatsApp un video resumen. La clase anterior comenzamos a ver y comenzamos a dejar estos videos. Yo les dije que íbamos a verlo cada vez que cerremos uno de los libros, pero en esta ocasión no lo hice, no lo pudimos ver en directo más que nada por un tema de tiempo, pero ahí se los dejé. Les dejé harto contenido, les dejé el video, les dejé... Eh, les dejé esta diapo de aquí, y les dejé también el link de la lista de reproducción. Así que esta clase, cuando yo ya la termine de grabar, la voy a subir y después ustedes van a poder, y luego yo voy a poder ir incorporando. O sea, si quieren ver todas las clases, van a estar en una lista de reproducción. Ya es más que nada por eso. ¿Qué mencionarles? Bueno, como puede ser aquí, PC. La próxima clase comenzamos el libro de Ruth. No se asusten con el libro de Ruth, para quienes no estuvieron en clase. El libro de Ruth lo vamos a ver, pero de manera breve, porque es un libro breve, tiene solo 4 capítulos, y la parte introductoria del libro de Samuel. ¿Ya? Y aquí dice examen 1, básicamente porque, como les mencioné en clase, y para quienes estén viendo este video y no han estado en clases virtualmente, la próxima semana tenemos examen. Yo les mostré el calendario de las clases, ¿ya? El programa. Este ramo va a durar solamente 8 clases, ¿ya? Que es lo normal que ITV, o lo mínimo en realidad que ITV considera. ¿Por qué? Porque les pude mostrar, en esta ocasión no se los voy a mostrar, pero el segundo ramo y último que tenemos es bastante cototo, como se dice. Entonces, y es muy fundamental. Por esa razón es que no es que lo vamos a hacer más breve, sino que en realidad vamos avanzando un poco más rápido, y resumimos o condensamos bastante, pero luego, el último, vamos a poder explayarnos bastante y ojalá poder abarcarlo por la cantidad de libros que tenemos que estudiar, ¿ya? En este ramo son solamente 5, en el otro son 7. Así que nos va a dar mucho más para estudiar. Por esa razón les mencionaba ya que tenemos las clase 4, y cuando lleguemos a la clase 8 la prueba. Debido a los contratiempos que han habido por un tema de logística, de que no todos pudieron tener sus libros en el tiempo como correspondía en realidad, es que la prueba no va a tener preguntas de las tareas. Ya aclaro esto. Se mencionó y lo vimos también en clase, los hermanos preguntaron, ¿y en qué consiste? ¿A qué me refiero? El contenido es el mismo. Ya, el contenido es el mismo, pero yo no voy a preguntar cosas como de, por ejemplo, como en la forma ni de cómo ustedes venían respondiendo. ¿A qué me refiero? Obviamente el contenido del libro con el que yo estoy pasando es lo mismo. ¿Por qué? Porque es Biblia. Por esa razón yo les pedí y les pido cada vez que puedan estar leyendo los libros de la Biblia. Aquí aparece en la próxima clase leer el libro de Ruth y ojalá una parte de Primera de Samuel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque les sirve a ustedes para entenderlo, para entender lo que yo voy pasando. Porque si no, no me entienden, si no, no saben de qué estoy hablando, y aprenden mucho más. ¿A qué voy? Es que, ¿qué preguntas? Por ejemplo, no, en la forma como está redactada la pregunta, pero el contenido obviamente va a ser, salvo, yo les decía, salvo, por ejemplo, porque me preguntaban, pero hermana, ¿cómo quiere que respondamos? ¿De acuerdo a lo que usted opina, o de acuerdo a lo que usted nos dice, o lo que sale en el libro? No voy a poner preguntas respecto, por ejemplo, que tuviesen o debiesen tener más de una interpretación.
como si hemos visto, por ejemplo, han sido casos puntuales donde yo les he dicho, esto es solo una interpretación, ¿ya? Esto no tenemos la verdad absoluta. Sí, me interesa que ustedes puedan ir conociendo las etapas, de qué se trata cada libro, algunos relatos bíblicos, por ejemplo, el libro de Josué tiene muchos relatos bíblicos y cosas puntuales, ¿ya? Cuando yo les digo, de repente estas cosas son importantes, ojo con esto, es porque en realidad es así. Y no porque lo diga yo, sino porque me ha permitido poder ir entendiendo. Y cuando uno ya tiene el plano general de la historia completa de Israel, te vas dando cuenta que en realidad hay hechos puntuales. Hay otros, por ejemplo, como por ejemplo, el tema de estos jueces que son periodos mucho más pequeños, o hay jueces que la Biblia casi los menciona muy en un versículo. No les voy a preguntar acerca de eso, o sea, no va a ser algo tan busquilla, pero sí, por ejemplo, cosas puntuales, ya, cosas puntuales y que a veces uno se puede dar cuenta que son cosas preguntables, por sobre todas las cosas, Biblia, ya, yo no, cuando hay que interpretar algunas cosas, sí, pero en otros casos no están, así que por esa razón les dejo los videos resúmenes, están siendo guardados, me estoy dando el trabajo de volver a grabar o de grabar en realidad una clase que por un tema de plataforma no podemos grabar en vivo, así que, por favor, eso, van a tener 2 días para enviarme la prueba, ¿ya? Así que la prueba yo les habilito el viernes, tienen el viernes, el sábado ya pueden estar mandándola, pero les mencioné de que el ramo termina, no tengo la fecha exactamente en este momento, pero les di la fecha de cuándo termina el ramo. A esa fecha, que es una semana antes de Fiestas Patrias, deben haber enviado las 8 tareas, ¿ya? Por esa razón yo tampoco he enviado revisión ni nada, porque han llegado y han muy pocas, ¿ya? Esta semana ya correspondía enviar la tarea 3. Por esa razón les dejo el link de las tareas, ¿ya? Están ahí. Y si alguno lo necesita, me lo pide. Yo no tengo problema en mandárselo. Aunque están en el grupo de WhatsApp. Por el tema de los libros es que estoy recepcionando y les di la fecha. Cuando sea el segundo examen, tienen hasta ese domingo de esa misma semana para enviar todas las tareas. ¿Por qué? Porque la semana siguiente es semana por vacaciones de fiestas patrias y ya la subsiguiente comienza el nuevo ramo, ¿ya? Así que eso, hermanos, esa fue la información que yo les di el día de ayer en la clase. Dudas, consultas me las pueden estar haciendo ahí de manera directa y en privado. Espero que no quede, por eso quise ver el programa del curso, espero que no hayan quedado dudas. No se las puedo compartir en este momento porque es mucho más complejo, pero, pero cuando a los compañeros que estuvieron directamente ahí, fue lo primero que vimos en realidad cuando comenzamos la clase. Así que no se olviden, próxima semana examen. Eh, Así que pueden estar ahí viendo el material que les dejé. Insisto, video resúmenes les va a servir muchísimo, no solo para estudiar ahora, sino para que vayan entendiendo y se hagan entendiendo mucho más el plano general de los libros. En el anterior, la clase anterior, también estaba el de Josué, ahora les dejé el de los jueces, así que, y así sucesivamente voy a ir dejándoles. Ah, me estaba olvidando. En la prueba va a entrar algo acerca del libro de Ruth. Samuel no, porque como les decía, son clase 4, así que a contenido clase 4 debiese entrar en la prueba. Solo porque primero Samuel es mucho más complejo, yo solo les dije que iba a entrar si probablemente entra una pregunta del libro de Ruth, ¿ya? Pero no más allá de eso, ¿ya? Porque insisto, son 4 clases. Así que eso, queridos hermanos, eso fue la clase que tuvimos el día de ayer viernes. Así que eso,
pero hay dudas, consultas, me las puedan estar haciendo llegar. Y no, ustedes saben que no hay ningún problema. Creo que no tengo nada más, no se me escapa nada más que poder contarles, que poder compartirles. Y esto sería nuestra clase, lo que fue en realidad nuestra clase número 3 de libros históricos. Un abrazo grande a la distancia. Que puedan tener un buen día, mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en que me puedan estar viendo. Que Dios les bendiga y ya nos estamos viendo de forma ya como en el horario habitual el próximo viernes. Que Dios les bendiga. Chau, chau.